Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior. Es un placer llegar nuevamente a sus hogares con este programa Viaje al Interior, un programa desde nuestra parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, aquí auxiliado y direccionado por el Centro de Atención Familiar Nazaret, pensando siempre en el bienestar de nuestra familia. Qué rico, nuevamente nos encontramos con nuestra psicóloga Elizabeth y hoy con un tema que les habíamos prometido en el programa anterior. Elizabeth, bienvenida a este espacio. Cuéntanos ese tema que ya les habíamos prometido a nuestros televidentes. Bueno, buenos días, saludo para todos. Les recuerdo que les había contado que íbamos a trabajar un poco sobre pautas de crianza. Me voy a enfocar como en dos temas porque las pautas de crianza es algo muy general, muy amplio. Entonces más bien quiero como profundizar en dos cositas que me parecen importantes, que son los estilos de crianza y las funciones de la familia. Bueno, hablemos un poquito de esos estilos de crianza, porque hay familias muy tradicionalistas, pero en esta época como tan moderna, ya uno no sabe si los tiempos pasados fueron mejores o los papás de ahora tienen que coger un manual porque los hijos son muy, muy diferentes. Entonces yo pienso que lo que hoy nos diga Elizabeth nos va a servir a todos. Elizabeth, comencemos entonces un poco con estas familias a veces tan complicadas o con la cultura de las familias que han ido como evolucionando. Sí, esto es muy importante como lo de la cultura, porque no podemos pretender como que criar a los hijos es igual que hace 50 años, porque las condiciones han cambiado muchísimo. Tenemos que empezar a entender que las familias son diferentes de acuerdo a cada época y de acuerdo a cada lugar. Por ejemplo, hace más o menos 50 años en Colombia una familia estaba constituida por papá, mamá, los hijos, ¿cierto? Y eran muchos hijos, a diferencia de ahora que son más poquitos. De pronto en estos pueblos de acá del oriente antioqueño era muy común que estos hijos estudiaran solamente, si acaso, media primaria y ya. Ajá. Y eso era lo normal. Ahora sabemos que eso incluso es ilegal. Entonces es importante que empecemos a entender todas estas dinámicas y que no nos quedemos como que, pues a mí me tocó otra cosa. Pues sí, obvio te tocó otra cosa, pero estamos en un mundo diferente. Entonces, claro, también había que entender que incluso estos niños tenían que trabajar y era normal. Claro. Ahora también es ilegal. Entonces es como que empecemos a entender de entrada que son cosas diferentes y que nos toca adaptarnos. Que no podemos y romper como ese dicho siempre que el pasado fue mejor, que a mí me criaron así, qué tal que fuera como cuando mi papá me golpeaba o me ponía ciertos castigos. No, es como ubicarnos en el tiempo, en el espacio, y en el hoy. Totalmente de acuerdo. Entonces miremos que la ley era más flexible antes, se permitían muchas cosas y ahora tenemos unas nuevas normas y si no las cumplimos también vamos a entrar en problemas legales, ¿cierto? Con comisaría de familia y demás. Entonces es importante como que nos ubiquemos, que estamos en pleno siglo XXI donde domina la tecnología. También hay que entender que eso es un cambio radical totalmente en nuestras vidas, porque a la mayoría de personas con 50, 60 años no les tocó una infancia así. Incluso de pronto a mí tampoco me tocó tanto. Yo tuve acceso a la tecnología ya cuando tenía 5 o 6 años. En cambio, desde ahora, los niños nacen y casi que lo primero que se encuentran es la tablet, el celular, ¿cierto? Ahora no vamos a decir cuál era mejor, cuál era peor, cuál es bueno, cuál es malo. No, simplemente nos toca adaptarnos a lo que hay y eso es lo que hay. Entonces es muy importante también lo que dices, como que no nos pongamos como, antes era mejor, no sabemos qué era lo mejor, simplemente nos toca adaptarnos a las nuevas condiciones. Y lo más importante es que también utilicemos un poco de esa experiencia que nosotros tuvimos, que fue diferente, para brindarles a nuestros hijos un mejor acompañamiento. ¿Cómo así? Sí. Algo que está pasando, por ejemplo, con la tecnología últimamente, es que no solamente son los hijos los que tienen a toda hora el aparato tecnológico, sino incluso los mismos papás. Incluso en consulta recibimos algunos niños que nos cuentan que ni siquiera los escuchan y, como dicen ellos, no me para bolas. Y ese no pararme bolas es muy significativo. Entonces, para empezar, siempre digamos que dentro de las familias lo más importante es la comunicación. Vamos a empezar como por ese aspecto comunicativo, que
está atravesado ya por la tecnología y que incluso nos hemos vuelto como tan esclavos, por decirlo así, de la tecnología, que estamos en la misma habitación o en la misma casa y no lo llamamos como antes, que la mamá pegaba el grito, ¿cierto? Ay, sí. Sino que le mando un WhatsApp, ven a comer. Se sientan todos en la mesa, no cruzan ni una palabra, porque todo el mundo está en el celular. Incluso me ha pasado que estoy con la misma persona en la misma habitación y nos escribimos. Entonces miren hasta dónde hemos llegado, pues ¿qué nos cuesta voltearnos y ve tal cosa? No, un mensaje, ¿cierto? Entonces es como que empezamos a mirar esos aspectos y lo más importante, como les decía ahorita, no es que esté bien o que esté mal, sino que eso no afecte nuestra comunicación. Que, por ejemplo, tengamos la posibilidad de que cuando el hijo llega podamos conversar con él un poquito, cómo le fue en el colegio, contarle nosotros también qué hicimos, ves, estuve donde fulanita de tal, me contó tal cosa, ¿cierto? Entonces es como que propiciamos esos espacios. Claro, y en ese diálogo, Elizabeth, pues no llegar la mamá como, porque uno ve o siente las quejas a veces de los jóvenes, es que la mamá está haciendo como una investigación. Entonces, ¿qué hizo? No sé qué, pero es que la mamá es la que hace todas las preguntas y no cuenta nada distinto a los muchachos. Entonces, claro, uno se siente así como vigilado, como que tengo que contar todo. No, que se genere un diálogo de confianza. Si el otro cuenta, bueno, yo también cuento algo y al final no se convierte en un interrogatorio, sino en una conversación, que es lo que tenemos que rescatar en las familias y que es muy importante como para crear un círculo de confianza, porque si no, pues el otro le preguntan cómo le fue y uno escucha que solo la palabra es bien y no todas las veces nos va bien, pero es la manera de esquivar un diálogo. Es verdad, y eso es muy importante sobre cómo crear un clima de confianza. Si yo estoy acostumbrado a que todo es por mensajes y solo lo necesario, pues obviamente eso va a generar que yo tal vez hable con otras personas. Y súper importante esto del interrogatorio. Incluso es muy aburrido porque entonces el estudiante llega del colegio a almorzar. Incluso con la cuchara y la mamá. ¿Qué hizo? ¿Con quién? ¿Cuántas tareas? ¿Por qué? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Cierto? Entonces es como un ataque. Entonces nos vienes de ¿y cómo te fue hoy? ¿Hicieron algo? Y claro, obviamente, si por ejemplo nosotros no tenemos una familia que está acostumbrada a eso, entrar con eso es muy costoso. Entonces como que vayamos paso a paso, ir generando ese clima de confianza. Ahí entramos ganando. Ahora, pues tenemos que entender que los jóvenes son un poco reservados, pero casi siempre cuando hay un clima de confianza, ellos de alguna manera te lo van a hacer saber, ¿cierto? Entonces es muy importante como que vos como papá o como mamá estés alerta de esos mensajitos que ellos van dejando, incluso concentrarnos también como en cómo están ellos en el estado de ánimo y si lo veo mejor o peor o más triste y no darnos miedo de preguntar, no a estilo interrogatorio, sino como ¿querés conversar? ¿Te pasó algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Es muy diferente eso. ¿Y usted qué tiene? Y incluso con agresividad, porque es como que, pero usted sí es muy desagradecido. Yo todo lo que me mato por usted y está triste. Entonces mira que de entrada estamos atacando a la persona y no estamos tratando de entender qué es lo que le pasa y cómo lo podemos ayudar. Bueno, yo creo que ustedes en su casa estarán ahí como evaluando de qué manera es el diálogo que están generando y casi siempre la responsabilidad es de los adultos, el adulto el que tiene que buscar ese espacio, porque por sí los muchachos están muy dispersos y ya vienen de la calle con otras preocupaciones, con otras conversaciones. Entonces qué bueno que en la casa usted como adulto, como papá, como mamá, pues genere espacios de diálogo. Y yo insisto, no de interrogatorios, sino que dentro del diálogo, pues ustedes podrán saber muchas cosas de los muchachos, pero si primero hay confianza, si segundo el tiempo lo hemos, como se dice, preparado bien, porque ya si encontramos a alguien en la casa agitado y lo que va es echar una cantaleta sin escuchar el por qué o dónde estuvo la demora de que el muchacho llegó un poquito tarde, después de que una mamá o un papá pregunta y sabe por qué pasaron las cosas, la cantaleta disminuye, pero a veces es muy tarde. Entonces ahí es donde empezamos a generar conflictos y no seguimos generando pues ese primer principio que es crear un diálogo en confianza y un diálogo atento. Sí, bueno, yo creo que aquí ya podemos como ir haciendo pues como un cierrecito y vamos ahora a pasar a los estilos de crianza. Cada persona tiene un estilo de crianza. Aquí sí hay mejores y sí hay peores. Y eso ya se ha estudiado pues ampliamente, esto no es pues que yo me lo esté aquí inventando ni nada, ¿cierto? De alguna manera lo que buscamos es equilibrio, porque no es una exageración de ninguno de los dos, de la permisividad y del total autoritarismo que parece una dictadura, ¿cierto? Entonces como buscar un equilibrio. Bueno, entonces dentro de los estilos de crianza
encontramos 4 tipos. Vamos a empezar con el rígido, que son el tipo de familia o de padres autoritarios. Se caracterizan porque son pues los que comúnmente conocemos como los regañones, ¿cierto? Como aquí mando yo y no hay derecho a otra cosa. Donde las personas incluso son muy cohibidas. Usted no puede salir si no va con un séquito, pues, o con un montón de personas que yo confíe. Me hace el favor y de aquí no sale. Incluso esto no es bueno, pues, porque generamos en el chico que antes nos esconda cosas. Entonces, claro, que se huele o que llegó tarde y se inventó la super mentira, pues porque qué tal me van a hacer, quién sabe qué es cierto. Entonces miren que eso no genera como ese entorno de confianza del cual estábamos hablando. Ese es pues el papá o la mamá que tiene o sea, que es como vive como en un régimen militar. Y son unas cosas súper estrictas y no permite al estudiante o al chico pues tampoco como que tomar decisiones ni que opine, porque aquí se hace lo que yo digo y punto. O sea que teníamos como un muchacho más o menos reprimido, que son los que tienen como doble comportamiento, el que están en la calle, que se sienten libres, y los que están sometidos en la casa, que realmente no son como ellos son, sino como tienen que contentar a esa autoridad. Sí, entonces recuerden, eso se llama el padre autoritario. Sigue otro que es el padre con autoridad, que es muy diferente, ser un padre autoritario a ser un padre con autoridad. Estos tienen límites claros. El límite es muy importante en el desarrollo de la personalidad, porque es ahí donde sabemos hasta dónde voy yo, hasta aquí puedo llegar, no puedo pasarme porque me voy a hacer daño a mí mismo o voy a hacer daño a otros. Aquí también entra un poco también lo de la frustración, porque una persona sin límites nunca se frustra. Claro. Incluso muchos autores están recomendando últimamente como que entremos a los niños desde pequeños a deportes para que ellos conozcan normas y pierdan y aprendan a perder. Porque ahora volvemos a lo de la tecnología, como tenemos todo. Ahí está la respuesta, ahí está todo lo que me complace, o sea, está todo. Incluso con algo que muchos papás dicen y es, como a mí nunca me dieron nada, yo quiero que él tenga todo. Y un grave error que cometemos es que, claro, les damos de todo y ellos no aprenden a qué es la necesidad. Y de hecho es en la necesidad donde uno más aprende. Es en la frustración donde uno dice, uy, no, esto como fue horrible, tengo que cambiar tal cosa, pero si uno pues tiene todo el mundo a su disposición, todo el mundo, incluso son papás como que se vuelven también esclavos de los hijos, porque es el muchachito alzar la mano y le corren, ¿cierto? Entonces también aquí es como que impongamos un buen límite, que sea claro y que le expliquemos por qué. A diferencia entonces del autoritario, le explica al hijo por qué. Por ejemplo, tienes que llegar, le dice al niño de 14 años, tienes que llegar a las 8 de la noche, un ejemplo. Y casi siempre ellos dicen, ¿y por qué? Ajá. ¿Cierto? Entonces, porque te pueden hacer daño, mira, están robando mucho, no sabemos qué puede pasar, mira estos climas, incluso podemos pegarnos de esas cositas. Tenés que venir a dormir, a descansar, mira que mañana tenés que madrugar, sin entrar a pelear. Entonces, mire, es darle argumentos para que él diga, sí, pues tiene razón, y que no es un capricho. Porque lo que pasa con los papás autoritarios que son así dictadores es como que viene a las 6, ¿por qué? Porque sí. O porque aquí mando yo y ya usted no tiene derecho a otra explicación. Entonces es muy importante como que siempre les estemos explicando por qué. Esto no significa tampoco pues como que no puedan haber castigos, que muchas veces malinterpretan también lo que nosotros decimos y no. No estamos hablando de violencia física, ni psicológica, ni de tratarlo mal, sino de restringirle algunas cosas que son buenas para él. Por ejemplo, le encanta el computador o el play, te quedas sin play. Y también en el castigo es fundamental explicarles por qué. Si nosotros no le explicamos al joven o al niño por qué, pues él no va a entender qué es lo que tiene que cambiar. Lo que buscamos con un castigo es que él cambie, ¿cierto? Alguna conducta. Y a veces, por ejemplo, somos muy ambiguos, pues utilizamos cosas que el niño no entiende. Por ejemplo, cuando los niños son muy pequeños y dicen en consulta, no, es que yo me tengo que portar bien. Y uno les pregunta, ¿y qué es portarse bien? Yo no sé, portarme bien. Que mi papá esté feliz o mi mamá porque yo me porto bien, pero en sí, ¿qué es? ¿Qué requiere ese comportamiento? Sí. Entonces como que les explicamos bien, portarte bien es que no me pongan quejas en la escuela, respetar a los compañeritos, hacer las tareas, ser respetuoso con los adultos de la casa, ¿cierto? Entonces siempre es muy importante que nos sentemos y les expliquemos paso a paso, es que recordemos que son niños, no son adultos como nosotros, ¿cierto?
Elizabeth, y me gusta mucho que pues expliquemos esta parte, porque en este mundo tan machista, a veces esos por qué nadie los quiere explicar. Uno ve a los papás tan a la carrera que dice, ay, ya déjese de preguntas, aquí mando yo y no hay otro problema. Entonces, mire qué bonito ustedes, padres de familia que hoy están frente a este programa, es eso, el por qué es muy importante, con un argumento serio, que no sean mentiras, que no sean fantasías. Los muchachos hoy en día son muy despiertos y saben cuando un papá o una mamá los está convenciendo con verdades y no con engaños. Totalmente de acuerdo. Bueno, otro tipo de estilo de crianza son los papás permisivos, que es lo que nosotros conocemos como alcahuetas. Los que no tienen límites claros, los que incluso ni siquiera se dan cuenta a qué horas llegó, como que ven, no sé, pues por ahí debería estar, ¿cierto? Entonces miren que aquí hay nula comunicación, no hay castigos, o por el contrario son castigos tan fuertes, pero precisamente porque no había ni siquiera norma. La persona ni siquiera sabía que tenía que cumplir una norma para empezar, ¿cierto? Claro. Entonces es como cuidar eso. Y están los papás pasivos, que son como los indiferentes, los que ni hacen ni dejan hacer, como no me importa, usted verá, o que le delegan la responsabilidad al otro papá. Entonces llega el estudiante a pedir permiso, ve, voy a salir a tal parte, pregúntele a su mamá, ¿dónde la mamá? Pregúntele a su papá. Entonces, y nunca se ponen de acuerdo. Entonces eso es muy grave, porque entonces tampoco hay una norma clara, él no sabe a qué horas tiene que volver, no sabe si puede salir. Entonces lo más importante es, como siempre, la comunicación. Y algo que voy a retomar aquí es lo de la verdad, porque también funciona con los premios. Uno le puede dar premios al hijo pues para que mejore también, o si hizo algo bueno, reconocer que lo hizo bueno. Que sería como los estímulos, ¿verdad? El muchacho por estímulo es capaz de cumplir muchas cosas. Sí, de hecho, la investigación ha mostrado que se promueve más el premio que el castigo. El premio funciona mejor, porque incluso, es que piénsalo en ustedes, es muy aburrido uno hacer siempre las cosas bien, se equivocó en una cosita y por eso se armó pues la de Troya, ¿cierto? Y nos pasa a todos en la vida, nosotros llevamos una vida bien, cometimos un error y todo el mundo nos cae, pero nunca nadie valora lo bueno. Entonces es muy importante que valoremos lo bueno. Ahora, esto no significa que siempre tengamos que darle un premio. Ajá. Simplemente es, por ejemplo, se acabó el año, lo ganó y lo ganó bien, listo, te doy un premio, pero yo no le di premios cada periodo. Porque Exacto. tampoco es acostumbrarlo a eso. Ahora, un premio no tiene que ser simplemente cosas materiales. También es un abrazo, es un te felicito, es un me siento muy orgulloso de ti, es un te amo. Todas esas cosas son estímulos para ellos. Y aquí es muy importante que, por ejemplo, no caigamos en falsas promesas. Entonces empiezan con el chico que tiene problemas conductuales y académicos. Y entonces a mitad de año ya ve que el año va como arrastradito y empiezan, no, si vos ganas el año yo te compro ese play que tanto querés. Y sabiendo que no se lo van a dar. Y que no tiene ni siquiera los recursos económicos, entonces en su corazón nunca está la verdad de eso que prometió, porque sabe que económicamente nunca se lo va a dar al muchacho. Entonces es muy importante también esto. Ahora, con los padres separados pasa mucho esto. Por quedar bien, entonces decimos, no te preocupes, que tal fin de semana yo sí te visito. Y nos vamos a comer helado y vamos a ir a la Ceja, al centro comercial, al cine. Y claro, pues quién no sabe hacer expectativas y más un niño, ay qué rico, y pasen, incluso le cuenta a todos los amiguitos, ay me van a llevar a cine, no sé qué, no sé cuánto, llega el fin de semana y no hiciste nada. Pues imagínate la decepción que ha de sentir un niño con esto. Primero ante la familia que no le cumplió y segundo ante los compañeros. Y entonces donde los niños viven de fantasía, uno consigue muchos niños con un mundo de fantasía, pero es que a veces ustedes mismos padres de familia, por estas promesas que no pueden cumplir, hacen que el niño entre en un mundo de mentira, de fantasía, que viva fuera de la realidad, porque a veces las promesas pues no se cumplen, porque ustedes saben que el recurso, la oportunidad no la tienen. Entonces creo que ustedes, con esto que nos está contando aquí la psicóloga, usted también empiece a evaluar hasta dónde estoy criando muchachos, hijos, que soy capaz de caminar en verdad, saber hasta dónde puedo económicamente y saber hasta dónde la promesa que estoy haciendo es alcanzable o no. Claro, además de recordar que el ejemplo es la mejor enseñanza que uno puede tener. Entonces, ¿qué implica para un hijo que sepa que yo le estoy mintiendo? ¿Yo con qué cara después le voy a recriminar que me diga mentiras a mí, si yo constantemente lo hago? Entonces es un llamado
también a que fortalezcamos esa confianza, y si no hay, es decirle con toda la confianza del mundo, no tengo dinero en este momento, de pronto tal vez después, ahí vamos mirando, o no tengo para darte el play, pero tengo para darte un carrito, no sé, cualquier cosa, pero siempre desde la verdad. Bueno, yo creo, Elizabeth, que estas pautas para ustedes, padres de familia, es como la oportunidad, primero, de evaluarse y segundo, de empezar a hacer un buen propósito. Nunca es tarde para comenzar. De hecho, ningún hijo nació con un manual de cómo educarlo, porque cada vez, ya lo decíamos, los tiempos van cambiando. Pero eso sí, situarnos en nuestra familia, a quién tengo y de quién soy responsable, porque en una familia el uno es responsable del otro. Otro tipo de padre que nos falta, ¿no? Ya estamos con los permisivos, nos falta el último. Ya, eran los pacientes. Bueno, entonces sí, ustedes revisen, porque a veces, para no tener problemas, es muy normal escuchar al papá: no me meto en problemas, eso le toca a la mamá. Elizabeth, ahí a mí algo que me preocupa es que a veces en este mundo, pues digo, tan machista, o en el ambiente que estamos viviendo, a veces los papás no asumen ciertos roles, es más de la mujer. Entonces, por eso vemos tantas mujeres cabeza de familia, por eso vemos tantas mamás que son las que van al colegio por las notas, por eso vemos tantas mamás que son las que tienen que ir a dar la cara para defender un hijo o para informarse cómo va la situación en los colegios o en algunos grupos. Y entonces, ¿cómo podemos o qué le podemos decir a nuestros padres hoy para que también sea una responsabilidad compartida? Claro, aquí es muy importante involucrarlos. Ahora, también hay que entender como que, de todas maneras, precisamente también por el machismo, el papá casi siempre es el que trabaja. Ajá. Entonces no tiene tiempo de ir al colegio, de ir por las notas, y eso también hay que entenderlo. Exacto. Pero lo podemos involucrar de otra manera, porque a veces lo que pasa es que, listo, yo como mamá voy por las notas, pero tampoco nunca le comuniqué al papá cómo le fue, cuándo fue, ¿cierto? Entonces a veces también es como que responsabilizamos del todo al otro y todo es culpa de él, y entonces, pues yo le dije que iba por las notas y no preguntó. Pero también hay que entender que tuvieron un día largo, agotador, tienen 1000 cosas en la casa y a veces es difícil recordar eso. Entonces, sin ir a pelear, es como, recordar que iba por las notas, hoy fui por las notas, le fue así, tal cosa, supongamos que le fue muy bien, le fue súper bien, felicitarlo. Entonces nosotros como mamá también ayudarlos a ellos para eso. Entonces, claro, felicitarlo, o veníamos a felicitarlo los dos, o qué le regalamos. Entonces mire que hay diferentes formitas de que nosotros podemos hacer, y no todo es como, ay no, como eso no le importa. Entonces no es que a toda hora nunca pregunta y ya, no, yo lo involucro, yo le cuento, o le fue muy mal, ven y hablemos con él. Y también decirle al hijo, bueno, vamos a esperar a que llegue tu papá, nos vamos a sentar los 3, los 4, cuantos sean, y vamos a hablar de esto. Entonces siempre invitar al otro, no dejarnos esa información solo para nosotros. Tal profesor me dijo que lo vi como aburrido, vos cómo lo has notado, ¿cierto? Entonces involucrarlo. Claro, y uno de los testimonios a veces de las familias, uno dice, yo notaba que mi hijo estaba así, pero como somos padres separados, ¿para qué molestar a la mamá? La responsabilidad es solo de la mamá, o él está viviendo en la casa de la mamá, entonces bueno, que ella cargue con la culpa. Y vemos tantos conflictos familiares, tantas personas viviendo mal, porque el uno se echa la culpa al otro, y eso es como unos silencios súper incómodos. Entonces al final uno ve que el muchacho se pierde, no porque los papás tenían mala voluntad, porque no encontraron el momento o la parte del diálogo o de ponerse como algunos acuerdos. Elizabeth, hablemos también eso, lo que es bonito, los acuerdos en la familia. O sea, de repente no viven juntos, pero el papá tiene un tiempo, la mamá tiene el otro, pero es que el hijo tiene que crecer ayudado por los dos. Si la relación de pareja no funcionó, pero es que el hijo tiene otra relación distinta con ellos. ¿Qué les podemos decir a estos papás que a veces tienen tanta dificultad para criar a esos hijos? Claro, es como acudir a lo mismo, involucrar al otro, contarle. Es que el otro no es brujo, él no puede saber qué está pasando. Si yo no le cuento, pues ¿quién más le va a contar, cierto? Exacto. Entonces es siempre como tratar de contarle y darle mi perspectiva. Yo pienso que puede ser tal cosa. ¿Vos por qué no hablas con él? Algo tan simple como eso, y que muchas veces no hacemos. Simplemente, no, pues es que yo soy la que vivo con él de malas, y nos cerramos totalmente. Entonces también es aprovechar ese otro factor, como, sacarlo el fin de semana, no sé, así sea al parque, un bombón, cualquier cosa, y le preguntas, ¿cierto? Entonces es como que la otra persona también sepa, y siempre contar, es que si nosotros no hablamos, ¿cómo el otro lo va a saber? Entonces mire que también esos errores los cometemos nosotros y después culpamos al otro. Es como él nunca pregunta. Exacto. Sí, pero usted sabía y usted tampoco nunca le contó. Y yo creo que llegará a esos acuerdos, que los dos, antes de que el niño pida el permiso, se hayan encontrado. Sí.
por lo menos no tiene que ir a hacerse una visita, volver a recordar todos aquellos sentimientos que están dolidos, aquellas heridas. No, es hablar del hijo. Mira, él te va a pedir este permiso, yo creo que. Y entonces cuando el niño va donde el papá, que no vive con él, ya el papá tiene una idea qué piensa la mamá. Y yo creo que podríamos educar mejor los muchachos, porque si no el muchacho sabe la parte más frágil del papá o de la mamá, entonces ellos también se valen para que algunos engaños o algunas decepciones de los papás es eso, es que no conocí a mi hijo. No, ustedes no tuvieron la oportunidad o no crearon el conocimiento de la situación para que los dos hablen el mismo idioma. No sé, Elizabeth, corríjame, porque yo no he tenido hijos, pero uno a veces se encuentra en este pueblo con unos conflictos que a veces es por falta de una buena comunicación. No, totalmente de acuerdo, es que la comunicación es la base de cualquier familia. Ahora no vamos a decir que las personas separadas no tienen familia. Exacto. Es una familia separada, ¿cierto? Pero tiene que seguir funcionando como una familia, como dos personas adultas mayores que en teoría tendrían que educar a ese hijo y tienen que llegar a acuerdos sí o sí, independiente de los problemas que hayan tenido. Es eso, comunicación. Si no hay comunicación, pues obviamente va a haber muchas dificultades. Va a haber imaginaciones. Yo me imagino que tal cosa, yo me imagino, pero es que no es imaginarnos, es contarle al otro, es preguntarle también. Porque, por ejemplo, con algunas de estas personas pasa lo contrario. En la casa súper bien, pero se encuentran con el papá con el que no viven y se ponen tristes. Entonces puede que la mamá no esté viendo eso, que casi siempre la mamá es la que tiene la custodia. Puede que la mamá no vea eso, pero entonces yo como papá le cuento, yo hoy vi a mi hijo como triste, vos qué sabes, qué le pasó, ¿cierto? Eso. Es entablar puentes de comunicación, porque sin eso no es difícil. Bueno, y revisar también que no estamos o no debemos comprar los hijos con lo material. ¿Quién le da el regalo más costoso? Entonces, el papá o la mamá quiere más al hijo de acuerdo a la parte económica, y a veces nuestra situación, digamos, de economía no es la mejor. Entonces, no compitamos por tener hijos a nuestro lado solo por lo material. Yo creo que los niños hoy en día y los muchachos necesitan cariño, necesitan ser escuchados, necesitan ser tomados en cuenta. Yo creo que es una de las pautas que ustedes deben de recuperar. Menos cosas materiales, pero más tiempo, más amor, más escucha, más involucrarlos, caminen juntos. Ve, no tengo con qué darte un cono, pero tengo tanto tiempo para estar a tu lado. Yo creo que eso llena más a un niño y a un joven que a veces las cosas materiales. Totalmente de acuerdo, eso es lo que vemos como que casi siempre, que ellos es eso que reclaman, ¿cierto? Entonces es muy importante como que seamos muy conscientes de eso, incluso piénsalo en ustedes mismos. ¿Qué es lo que ustedes hubieran querido cuando eran niños? Y bríndenle eso a su hijo. Bueno, Elizabeth, yo creo que vamos terminando este programa. No sé si ya podemos contarle a nuestros televidentes con qué tema nos vamos a encontrar la próxima vez, porque este programa, pues ese viaje al interior, nosotros necesitamos ser pues muy, digamos, acompañados, y a veces no dejar que las cosas vayan pasando de largo. Al contrario, si la mente está bien, el corazón está bien, y bueno, seguro que nosotros podemos tener unas reacciones más positivas. Bueno, pues precisamente como para continuar y alargar un poquito de los papás, que a veces es tan complicado, me parecería importante hablar sobre las emociones. ¿Qué es eso de las emociones? Y de ahí entonces entrar con las pataletas, los berrinches, qué hacer, cómo manejarlo. Me parece que también podría ser importante para ellos. Entonces podemos enfocarnos el próximo programa en las emociones, cuáles son, qué es lo normal, qué es lo anormal, cuándo poner cuidado, cuándo dejarlo pasar, y darles algunas herramientas para que trabajen con los niños. Bueno, Elizabeth, entonces agradecemos pues ese conocimiento y bueno, todas estas cosas buenas que podemos compartir con nuestra familia unitense. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en otro programa, y ustedes, bueno, sigan en sintonía de este canal, que nuestro único sueño es que nuestra familia esté bien. Dios los bendiga y que pasen un buen día en el Señor. Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior.